nuestra parte 2 del tema de Satanás y los demonios, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que decíamos la semana pasada? Empezábamos con esta pregunta: ¿qué es lo que los cristianos deberían pensar de Satanás y los demonios en el día de hoy? ¿Verdad? Esa es la pregunta sobre la que estábamos discutiendo. Antes de iniciar y de continuar, ¿por qué no me ayudan a hacer una oración? Vamos a tener los recuerdos de Dios. Y voy a pedirles que se mejor nosotros y tenemos el momento. Dios, para darnos gracias en esta tarde, ya una vez más, porque nos ha permitido estar aquí, nos ha guardado, ha cuidado nuestras vidas, ha permitido todas las situaciones, las circunstancias, los recursos para que podamos estar aquí. Muchas gracias, Padre, porque has sido su fidelidad, su misericordia, su gran amor, por lo cual hoy estamos aquí. Queremos poner en sus manos este tipo de estudio, queremos encomendar esta hora, Señor, para atender. Abre nuestro corazón, abre nuestro sentimiento, que sea la luz del Espíritu Santo, Señor, para poder aprender a Dios. En el nombre de Jesús, nosotros decimos bien. Bueno, entonces, nada más para recapitular rapidito, la semana pasada hablábamos de los orígenes de los demonios, y bueno, ellos tienen en sí, digamos, de este sentido, el mismo origen que los ángeles, que fueron creados como ángeles. Primero eran ángeles buenos en el cielo, cuando Dios hizo toda esta creación angelical. Bueno, estaban ahí, pero bueno, después vemos que hubo una separación, una rebelión, ¿no? Pero el origen como creación, seres creados, fue cuando Dios creó, más que vaya la redundancia, todo el mundo angelical. ¿Okay? Y bueno, la Biblia, el Nuevo Testamento, menciona algunos pasajes, ¿verdad? Y lo voy a leer nada más en la porción de Pedro 2:4, donde menciona qué pasó, por qué se diferencian estos seres angelicales en dos clases, a grandes rasgos, digamos, buenos y malos, ángeles buenos, ángeles malos, los ángeles caídos. Bueno, la Biblia dice algunas cosas, y miren, en Pedro 2:4, yo lo voy a leer así rapidito. Esta versión dice de esta manera: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Bueno, ellos tenían una posición, ¿verdad?, cuando estuvieron al servicio directo de Dios, cuando estaban en la presencia de Dios, pero ellos se rebelaron, ellos pecaron contra Dios. Judas, en el único capítulo que hay de Judas, en el versículo 6, dice así: los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tienen perfectamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Entonces aquí vemos que hubo los ángeles que se rebelaron, fueron expulsados, pecaron, fueron expulsados de la presencia de Dios. Aquí hay una interpretación acerca de que hay un grupo específico de demonios que no andan sueltos, que están aparte, encerrados. No se habla mucho de eso, pero lo que sí es cierto es que ahorita los demonios, los ángeles caídos, no están en la presencia de Dios, no sirven a Dios como los ángeles buenos. Si lo hacen, que están en la presencia alabando y cantando a Dios. Ellos están en constante y activa rebelión contra Dios. Una vez que estaban desechados, ya no se les permitió el acceso. Lo que nos recuerda que el pecado nos separa, o hay una separación, ¿verdad?, de Dios. Cuando hay pecado, el pecado es lo que digamos, levanta una especie de barrera, o una barrera, una separación de Dios, porque Dios no peca, Dios no puede pecar, Él es santo, es apartado de todo mal. Entonces, Dios no puede en ese sentido habitar. No es lo mismo habitar que estar, ¿okay? Porque Dios está en todas partes. Por eso es que habitar tiene otra significado. Pero no habitar donde hay pecado, ¿ok? Y esto no significa que no esté, sino que Dios no se puede manifestar, no puede ser agradado o no se agrada donde hay pecado, hay alejamiento. Entonces, siempre que vemos que hay pecado en la Biblia, en este caso de parte de los demonios, cuando hombres y mujeres pecaron contra Dios, hay una separación. Dios no habita en medio del pecado, ¿ok? Entonces Dios desecha todo pecado, Dios aborrece el pecado. Entonces cuando vemos que hay rebelión contra Dios, Dios desecha, Dios aborrece todo aquello que lo ofende. Ahora,
¿Cómo podemos ver esto? ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén? ¿Qué pasó con ellos cuando desobedecieron, cuando pecaron contra Dios? Bueno, Él los expulsó. Él los expulsó del huerto de Edén. Es un simbolismo de que fueron también expulsados de su presencia, ya no tenían esa comunión íntima, especial, profunda, con Dios. Eso lo perdieron. Y eso era algo muy hermoso. En ese momento ellos no lo podían apreciar porque aún estaba en inocencia, pero era algo tan hermoso, una comunión perfecta, ininterrumpida, ¿verdad? Pura con Dios, pero el pecado lo logró separar eso, ¿no? Pero entonces, y recordando que decimos para ellos era tan hermoso, tan importante esa comunión también con nosotros, que puso todo para recuperarla, ¿ves? A través del sacrificio del Señor. Bien, pues ellos inician ahí, ¿no? Y decimos que hay un pasaje que se cita mucho acerca de cuando Satanás cae, cuál fue el pecado de los demonios, en este caso de Satanás, cuál fue el pecado que los hizo merecedores de esta tierra, pues fue el orgullo, el querer estar en la posición de Dios y no aceptar que Dios es el rey absoluto, el rey, el soberano de toda la creación, que tiene la última palabra. Él es el rey. Entonces voy a leer Isaías capítulo 14, versículo 12 y 15. Todo nada más estoy recapitulando un poquito lo que vimos la semana pasada. Vamos a continuar. Fíjense lo que dice Isaías 14, versículos 12 al 15. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados de la isla. Dijimos que hay unas profecías que tienen una connotación histórica, una interpretación a nivel histórico. Aquí, históricamente hablando, culturalmente hablando, hacen referencia al rey de Babilonia, ¿okay? Pero hay otra aplicación que tiene y otra connotación, porque es la palabra de Dios, es que no podemos nosotros limitar, ¿okay? No podemos querer cuadrar nada más, bueno, hasta aquí. Hay cosas, cuando ya la Biblia no dice, ahí sí tener mucho cuidado de no ir más, pero hay pasajes que tienen esta cualidad, ¿no? Que nos dan no solo una interpretación a nivel histórico, sino que también tienen una connotación, una aplicación espiritual, y esto es muy común en la palabra de Dios, ¿okay? Este es un efecto que tiene una propiedad que tiene la palabra de Dios. Ahora, no es lo mismo esta interpretación a nivel espiritual que sobre espiritualizar la Biblia o alegorizar toda la Biblia, porque acuérdense que en la hermenéutica vimos un poquito de eso, no voy a tomar mucho tiempo ahí porque no es como tal el punto, pero lo que tenemos que entender es que aquí pasa esto. Entonces, aunque históricamente la referencia es al rey de Babilonia, porque aquí hay un juicio y ya lo que sucede alrededor del capítulo y lo que pasa a nivel histórico, pero también tenemos una revelación y una aplicación a nivel espiritual que Dios nos deja respecto a un ser que fue desechado. ¿Por qué decimos esto? Porque las expresiones que se usan aquí, las palabras que se usan aquí, llegan a ser demasiado, lo voy a decir de esta manera, llegan a ser demasiado grandes solo para un ser terrenal como una persona, como un humano. Entonces, aquí también se está hablando de un ser espiritual, y que fue en este caso Lucifer, o ya sabemos Satanás, ¿no? Bueno, fue desechado ¿por qué? Por el orgullo, porque él pensó y él creyó y deseó poder sentarse en el trono de Dios. Casi nada, ¿no? Nada más por eso. Él fue desechado de esa manera. Ahora, bueno, la Biblia no nos dice, ahora sí vamos a ir a donde nos quedamos. La Biblia no nos dice cuándo, en qué punto de la historia sucedió esta rebelión, ¿okay? Porque luego allá hay, y ya siempre lo digo, pero pues, como Pedro decía, no me cansaré de recordarlo. Cuidemos mucho todo ese tipo de contenido que hay en redes,
de repente que le quieren dar fecha a lugares que la Biblia no lo hace. Se mide mucho a la luz de la palabra de Dios. Si de plano es algo que no hemos estudiado, digamos de que lo primero que veamos eso sea no. Pero lo que sí es que en un punto sucedió la rebelión, no sabemos en qué exactamente, en qué punto de la historia, pero sucedió. Ahora sí, retomo lo que mencionamos la semana pasada. Satanás es el líder o la cabeza de los demonios. Bueno, esto yo creo que ya lo sabemos, ¿no? Satanás es el nombre de cabeza de los demonios. Su nombre aparece mencionado en el capítulo 1 de Job, en el versículo 6, donde dice, voy a leer este fragmento nada más. Llegó el día, en esta versión dice de esta manera, en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás, ¿no? Aquí aparece como el enemigo del Señor, que planea severas tentaciones contra Job o ciertas cosas, ¿no? Del mismo modo, cerca del fin de la vida de David, se dice que Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Eso lo vemos en Primera de Crónicas 21:1. ¿Se acuerdan que David hizo un censo? Ahí hubo pecado. Miren, el problema no era el censo en sí, y esto es algo muy interesante que debemos aprender acerca de esa cualidad que tiene el pecado, porque es tan sutil y es tan efectivo en su método. Luego nosotros a veces bien débiles también, pero hay cosas que en sí no podemos decir que son malas, ¿ok? O sea, en sí mismas las acciones, hay algunas que no lo son, en este caso el censo. Lo que le da sabor a la acción, vamos a decirlo de esa manera, o lo que le da el sentido, es la intención con la que se hace, es la motivación. Eso permea la acción o la empapa de una pecaminosidad que lo vuelve ofensiva a Dios. Esa es la otra parte del pecado que debemos entender, o esa es una dimensión del pecado que debemos entender. Por ejemplo, lo voy a explicar de esta manera. A ver, yo siempre le digo a los jóvenes, que unos que sí son bien maliciosos, se nos olvida hacer. Hay unos que dicen que, pero yo entiendo porque estamos diciendo la palabra de Dios. Pero yo les pregunto a los adolescentes, a ver, ¿es pecado ir a las fiestas? Y 2, 3 dicen que sí, ¿eh? Y digo, gracias Señor que se queden así, ¿no? Otros dicen, otros no contestan, no, otros son más inteligentes, otros no dicen nada. Esos son los más tremendos, esos van a ser buenos predicadores, ¿no? Pero otros no dicen nada. Bueno, a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿es pecado ir a las fiestas? ¿Sí o no? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Y que, como los adolescentes ya no dicen nada, hermano. A ver qué pasó. Bueno, miren, el hecho de ir a una fiesta, el mero hecho de ir a una fiesta no es un pecado. ¿Por qué? Porque los judíos tenían fiestas, celebraciones. Celebrar algo, solo en un sentido general, ¿ok? Vamos a ver lo demás. Celebrar algo no tiene nada de malo, no es un pecado celebrar algo. ¿Qué es lo que, o dónde nace el peligro, o dónde se empieza a distorsionar el asunto aquí? Bueno, pues, primeramente la motivación. ¿Qué celebramos y por qué lo celebramos? No, pues voy a hacer una comida en la casa porque le pegué al vecino y lo voy a hacer. No, pues eso no vamos a celebrar. No, pues ganó el América, hermano, no me invite porque no. Si es el Madrid, sí. Entonces, bueno, la motivación. Ahora, ¿qué tipo de ambiente es? Eso es algo que tenemos que cuidar. Bueno, nosotros entendemos estas cosas, ¿no? El ambiente, lo que va a haber ahí, el tipo de personas que va a haber ahí. Porque aquí nosotros hemos celebrado, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hacemos lo del aniversario? Y eso no es pecado, porque convivimos como hermanos, compartimos los alimentos, damos gracias a Dios, y ahí no es pecado. Porque yo decido entonces que hacer fiesta o ir a fiestas es pecado, entonces, pues todo el Antiguo Testamento, toda la historia del Antiguo Testamento contra las fiestas, pues es todo un desfile de pecado, pero no. El problema es la motivación con que lo hacemos y el ambiente que se crea alrededor de él. Y lo que pasa es esto, que, si nosotros batallábamos con el alcohol, con drogas, y si nos invitan a una fiesta de un compañero de la secundaria, yo qué sé, y va a haber todo ese tipo de ambientes, hermano, ¿se explica? O sea,
No le busquemos 3 pies al gato, tiene 6, ¿no? Dice mi abuelito. Esa es una. Entonces, es toda una, ahora sí, que nosotros como cristianos tenemos que examinarlo de esa manera. Es toda una ventana que de repente abrimos, que debemos de tener mucho cuidado. Bueno, pero si hacen un concilio de padres de la escuela para celebrar los hijos de padres que con sus hijos están ahí, fíjense, para celebrar que se graduaron, bueno, ahí a lo mejor no hay tanto problema. Pero ir, dejar a nuestros hijos que vayan solos a altas horas de la noche, no sé a dónde, eso no, papá, pero es que mira, tú ya estás amargado. No, sí estoy amargado, pero no quiero que te pase algo peor que a mí, ya para que se la crean, ¿no? Pero bueno, entonces entendió el punto. Hay cosas que en sí no son pecado, pero tienen el potencial de alejarnos de Dios, de dañarnos, de ofender a Dios, de enfermarnos y de destruirnos también. Entonces, esa es la parte del pecado que tenemos que identificar. Ahora, si lo invitan, no, eso ya, diablo, no, bueno, hay que tener sabiduría, criterio y tacto. En lo personal, la mayoría de nosotros, por la gracia de Dios, ¿verdad?, por esa obra hermosa del Espíritu Santo, en las fiestas del mundo ya no estamos a gusto, ¿sí o no? Bueno, si usted todavía ahí como que la música, los de Chalino, no sé, ahí todavía le mueven, bueno, pues hay que orar, otra por liberación de aquí. Pero la realidad es que cuando Dios empieza esa obra en el corazón, de purificación, de purificación, de regeneración, esos ambientes ya incomodan. La realidad es esa, ya incomodan. Y estamos ahí esperando a ver qué se va a acabar. A veces vamos porque los invitan a familiar, porque se van a reunir los primos, los abuelos, y los tatarabuelos, y los pentabuelos, y no sé qué, ¿no? Bueno, para ver a la familia, porque es la familia, es un asunto muy importante que como cristianos debemos amar y apreciar, ¿ok? Y aprovechar para llevar el evangelio. Pero la verdad es que en el ambiente ya estando ahí, ya, pues la verdad, lo digo, ¿verdad? Cuando se nos hace la cara de limón, ¿no? Así, sin querer, queriendo, ¿no? Pero es que ya no es nuestro ambiente, ¿sí? Ya no es nuestra, por que sí, nuestra vida, nuestra naturaleza ya es otra, por la gracia de Dios, pues vamos gracias por eso, ¿no? Entonces, ahora, pues bueno, una vez se cumple cuando son convivios familiares, todo ese tipo de cosas, pero ya no es el lugar al que pertenecemos. Dejó de serlo hace mucho. Ahora, nuestro espíritu, nuestra alma se deleita en la presencia de Dios. ¿Sí o no? Bueno, nadie dijo amén, pero yo creo que porque sí, ¿verdad? Entonces, bien, ¿por qué digo esto? Porque el pecado va a venir a presentársenos de muchas maneras, de muchas formas, y el pecado siempre nos va a alejar de Dios. Y aquí Satanás, este lucero, este querubín protector, lo describe el profeta Ezequiel, pues se dejó dominar por el orgullo, ¿no? Y prefirió ese deseo antes que a Dios mismo. Y miren, todo objeto que, fíjense, está interesante eso, hermano. Todo aquello que deseamos que no es agradar a Dios, amar a Dios, ofrecer adoración a Dios, todo eso nos va a llevar a pecar, a idolatrar. No sé si recuerdan, la semana pasada les hablaba de un testimonio de una persona que Dios lo rescató de la vida de la homosexualidad, del homosexualismo. Fíjense, y él decía que iba mucho a la iglesia y le pedía a Dios que quería cambiar, y muchas cosas oraron por él, que vamos a orar por ti, hermano, Dios cámbialo, cámbiame. Y fíjense lo que dijo, me sorprendió mucho por ese testimonio. Yo no soy mucho de contar aquí ese rollo, ¿no? Pero fíjense lo que me llamó la atención. ¿Saben, hermanos? Yo hice de ese deseo de cambiar aún para Dios, lo hice mi ídolo, porque yo solo buscaba a Dios por eso, para que me cambiara, no por lo que Dios era, sino por lo que Él me podía dar. Fíjense lo que dijo este hermano, que a veces nos obsesionamos tanto con eso, que queremos que Dios nos haga o que Dios nos dé, que se nos olvida que la razón por la que debemos postrarnos ante la presencia de Dios, me dé o no me dé, me quite o me quite nada, total, ¿no? Nada traje, nada me voy a llevar, Señor. Como dijo Job, ¿no? Tú eres el que da y tú eres el que quita. Tu nombre sea bendito. Yo lo que quiero es poder adorarte.
poder tenerse, porque bueno, ya ahí estamos, ya sabemos lo demás. Entonces, fíjense, hermano, hasta en eso tenemos que cuidar. Fue algo muy, muy de mucha bendición para mí, porque a veces oramos mucho y no digo que debemos dejar de orar, porque luego me cambian el mensaje. No, el hermano tiene que ya no orar, porque no, que luego me cambian el mensaje. Pero tener mucho cuidado que eso que decíamos se esté convirtiendo en un ídolo, que quiera destronizar, está diciendo correcto, quiere quitar a Dios del trono de nuestro corazón. Porque entonces ya no me vamos a hablar a Dios por eso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús les dio de comer y luego se fue al otro lado del río y la gente lo siguió, ¿no? Ahí van todos con Jesús, ahí, Señor, ¿cuándo llegaste acá? Y todos divinos y hasta actorazos, ¿no? Ahí. Luego les dijo el Señor, ustedes me buscan porque les di de comer. Y era cierto, ¿no? No, aquí ya no me va a faltar el mandado con Jesús. No, hermanos. No querían a Jesús, querían lo que Jesús daba, o lo que podía dar, ¿no? En este caso, la comida, el alimento. Por eso nosotros, ¿se acuerdan lo que a veces cantamos y lo que dice la palabra de Dios? Andamos por fe, no por vista. O sea, que nuestro enfoque, nuestra vida es un enfoque espiritual, nuestras metas tienen un enfoque espiritual y lo prioritario es nuestra vida espiritual. Ya, si Dios nos da algo, que bueno, y hay que orar, hay que confiar, hay que creer que Dios puede hacer las cosas, pero también estar preparados y estar entendidos que si algo no es la voluntad de Dios, tenemos que aprender a aceptar eso también y entender que hay cosas que a veces queremos que Dios no quiere. El otro día estaba mirando un pedazo de un podcast, invitaron a un maestro de filosofía que es creyente, no voy a decir la denominación, ¿no? Porque no quienes toman el video aquí. Es creyente y un físico, un científico. A ver, dice, si ponemos en un hospital, un grupo de personas están enfermos, ¿no? Pero un grupo que empieza a rezar o a orar, dijeron, no es más probable que esos que están rezando, que le están pidiendo, que están orando a Dios, se saben que los que no. Debería ser así, ¿no? Bueno, yo creería que Dios escucha y contesta las oraciones y pasa eso. Entonces le dijo a esta persona, es un maestro de filosofía, pero es creyente, ¿no? No es un cristiano súper devoto, pero pues es creyente. Y le dijo, mira, es que no funciona así, güey. A ver, ¿y qué si Dios no quiere contestar? Entonces no puedes, o sea, ¿tú crees que Dios no sabe que quieren hacer un experimento con él? O sea, a ver, vas a poner a 100 personas enfermas en un hospital y que 100 se pongan a orar para que a ver si Dios la sana y las otras que los medicina y que el tratamiento. Y si Dios no contesta, ya por eso no vas a creer, pero ¿y si Dios no quiere contestar? Dios, claro que está viendo que lo hace nomás para probarlo. Dios contesta cuando quiere. Y eso es cierto, se oye feo, hermano. A veces digo, lo decimos con todo el amor, la madurez, ¿no? Pero no es que Dios no quiera darnos cosas, ya lo he dicho muchas veces. No es que Dios no pueda darnos cosas. Es que hay cosas que no quiere darnos porque no son las que necesitamos, o por lo menos no en ese momento, o no estamos preparados. Y es esta parte de la vida cristiana, de nuestra fe, en la que muchos tropezamos, en la que muchos nos topamos con pared, como luego decimos. Entonces, pasa eso. Entonces le dice a esta persona, no, es que no es así. O sea, ¿y qué si Dios no quiere sanar a nadie? A ver, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, no es que Dios nunca quiera sanar a nadie, nada, es un tema para otro día, si Dios permite, ¿verdad? Pero es que no podemos querer hackear a Dios o engañar a Dios con esos trucos. ¿Me explico? O sea, no pasa así. Ahora, Satanás es una palabra que viene del hebreo Satán, o en algunos pasajes el Satán, que significa adversario. ¿Okay? Como les dije, como tal, Satanás no es el nombre de lo que aquí conocemos como Satanás o el diablo, o sea, no es que Dios le haya puesto así desde el principio, no. Simplemente que se le adjudicó este nombre porque él es la máxima expresión de la enemistad con Dios, ¿okay? Por eso él es Satanás, o el Satán, el adversario o el enemigo de Dios.
Que la máxima expresión, pues, de la rebelión. Así como Jesús es la máxima expresión de la obediencia al Padre y del Padre mismo, Satanás es la máxima expresión de la rebelión y la enemistad contra Dios, porque se opone a todo lo que Dios es, de todo lo que Dios hace. Y nosotros, hermanos, como creación de Dios, y ahora por su gracia, sus hijos, llevamos la imagen de Dios. ¿Usted cree que va a estar como si nada? ¿Usted cree que él va a decir, mira, llevo a la iglesia? No, ya déjalo. Vamos por allá, por el otro. No, ella, no, hermano. Mientras más la imagen que por la maravillosa y hermosa gracia y soberanía y sabiduría de nuestro Dios Padre, Él depositó en nosotros, mientras más esa imagen se vea opacada, se vea de alguna manera destruida o se pueda ver de alguna manera destruida, va a usar todos sus recursos para lograrlo, para verlos derrotados, para vernos amargados, decepcionados de Dios, querernos alejar. Él va a hacer uso de todos sus recursos permitidos, ¿verdad?, para lograrlo. Es en serio, él no duerme. ¿Cuántos saben eso? Él no duerme. Yo sí, como 10 horas, hermano, gloria a Dios, hermanos. Vamos al récord Guinness. Pero él no, hermanos. Él está ahí como... ¿Se acuerdan el símil que usa la Biblia? Que él anda como, no es que sea un león, pero como un león rugiente, buscando a quien devorar. Él anda buscando a quien devorar. Y si nosotros no buscamos, ¿verdad?, a Dios, pues ¿a quién nos van a encontrar primero? Cuidado ahí. Entonces, bueno, él es el adversario. Esta palabra significa adversario. El Nuevo Testamento usa el nombre de Satanás, tomándolo sencillamente en el Nuevo Testamento. Acuérdense, ¿por qué digo esta declaración? Porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿ok? Se escribió en griego. Y el Nuevo Testamento toma la palabra del hebreo Satanás, ¿ok? Por eso Jesús en sus tentaciones en el desierto habla directamente diciéndole, vete Satanás. En la tentación, ¿se acuerdan de Mateo 4, aquí en el versículo 10? Vete Satanás, le dijo. O sea, él es el enemigo por excelencia de Dios. Y luego dice en Lucas 10, 18, voy a leer un pedazo nada más. Lucas capítulo 10, versículo 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahí por los que quieran ser rayos, se van a caer del cielo, ¿no? Pero bueno, la Biblia usa otros nombres también para referirse a Satanás. Se le conoce como el de los más usados y que más, ¿verdad?, el diablo. Y aquí hay varios pasajes, no vamos a leerlos todos, les voy a dar algunas referencias, no vamos a irlo a producir bastante, pero por ejemplo, ya lo vimos ahí en Mateo 4.1, es una referencia, el diablo, en Mateo 13.39, y ese sí lo vamos a leer, pero creo que ya lo habíamos leído, ¿no? Apocalipsis 12.9. Vamos a leer. No les dé miedo a abrir el libro de Apocalipsis, hermano. No le van a caer plagas. Ya lo hemos dicho ahora, pero se crearon esas historias alrededor de ese libro, ¿no? ¿Cómo nos va a caer una plaga por leer la palabra de Dios? Nos van a caer las plagas por no hacer caso, pero no por leerla, ¿no? Fíjense, y fue lanzado, 12.9 de Apocalipsis, fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, se le dice el diablo, la serpiente, ya lo leímos aquí. También se le nombra como Belzebú, ¿ok? Otro título para Satanás, de Belzebú, en Mateo 10.25, también lo pueden encontrar ahí. Y también se le conoce como el príncipe de este mundo. Y mucha gente confunde esta frase, ¿no? Pero vamos a leer Juan capítulo 12, versículo 31. Juan capítulo 12. Es importante, ahora, para nosotros lo más prioritario es conocer a Dios, ¿verdad? Todos saben eso. Pero no debemos de olvidar que también tenemos un enemigo, pues, ¿verdad?, bastante
bastante poderoso y bastante serio, ¿no? Juan capítulo 12, vamos a leer el versículo 31. Ahora, dice así, ahora es el juicio de este mundo. Bueno, ya sabemos lo que estaba pasando, ¿no? Jesús anuncia su muerte, o su sacrificio. Miren lo que dice el Señor. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Bueno, y 32. Y yo, si fuera levantado, que sí lo fue de la tierra, a todos atraeré a mí. Qué hermosa esta palabra, bueno. Miren, él es el príncipe de este mundo, pero dice, a ver, pero ¿por qué? Si Dios se la ve. ¿Qué es lo que quiere decir esta frase? Hay que interpretarlo a la luz del contexto, en este caso del sentido del pasaje o de la idea central del pasaje. Este mundo se refiere al sistema, ¿okay? A la forma de vivir y de pensar que el mundo alejado de Dios tiene. El príncipe de eso es el diablo, porque este mundo vive alejado de Dios constantemente con 9 prácticas pecaminosas o el pecado en todas sus formas y todas sus dimensiones. Si usted no me cree, lea las noticias. ¿Qué pasa en el mundo? El tipo de noticias abundan más. ¿Sí o no? Son horribles. Secuestros, cuando hemos visto con fichitas, vieron la noticia, ¿no? Secuestros, asesinatos, ya sabemos todas las cosas que andan ahí. ¿Por qué? Porque es un mundo que se alejó, que vive alejado de Dios, que la manera, la cultura de este mundo es vivir para uno mismo. ¿Qué es lo que dice? Yo, primero yo, después yo, ¿no? Ese es el lema del mundo. Y entonces, muchos creen que este es un mundo que Dios abandonó, no, es un mundo que abandonó a Dios en ese sentido. Se alejó. Y así es como viven. Como dijo una vez el pastor, ¿se acuerdan del pastor Chuy? La gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Bueno, está ahí, donde lo pusieron, lejos de sus vidas. Pero bueno, a nadie le gusta el trato de Dios, ¿sí o no? Pero es que Dios quiere que verdaderamente aprendamos a vivir, a aprovechar nuestros días, a que conozcamos y entendamos que lo más importante es nuestra comunión con Él. Y lo hermoso que es estar en paz con Él. ¿Okay? Vamos a estar en conflicto en nuestra relación con Dios. Vamos a estar siempre en este choque de naturalezas. Cuando haya cosas de la cultura del mundo, cuando haya aquí cosas que no hayamos querido soltar. Es en serio, hermano. Nunca vamos a poder disfrutar una vida plena en Cristo si siempre hay cosas que no le hemos entregado. No, es que soy cristiano. Ser cristiana, ay, no, es que, no, o sea, sí voy a la iglesia, pero, ay, como que ya no voy con la comadre chismeada, con el compadre a platicar ahí, no, a ver, o sea, sí me quiero dejar, pero dame chance, ¿no? O sea, quiero entenderlo todavía. Bueno, mientras más resistamos el despojarnos, toda la modernalidad y la carnalidad y todo el pecado, más frustrados vamos a ir como cristianos y no vamos a avanzar. ¿Y qué va a pasar? Bueno, va a crecer amargura y decepción en nuestros corazones y al final vamos a dejar de alcanzar lo que Dios quiere. Eso es muy importante que lo entendamos. Eso nos va a estar deteniendo cuando no estamos convencidos y no hacemos todo lo que debemos hacer, dejar todo lo que debemos dejar. No sé qué es lo que en este momento los esté teniendo de disfrutar esa plena comunión con Dios, pero si hay algo hay que dejarlo. Se los digo en el amor de Cristo, por amor a Cristo y a ustedes como a familia del Señor, y por experiencia propia, cuando yo no le quise dar cosas a Dios, o no le he querido dar cosas a Dios, hermanos, es algo muy feo, es algo que pero ya va a depender de cada uno de nosotros. ¿Qué es más importante? ¿Nuestra comunión con Dios? ¿Nuestro compromiso con Dios? ¿O esas cosas? ¿Quién sabe qué es? Cada uno sabe, ¿no? Bueno. Entonces es el príncipe de este mundo, de este sistema, de esta cultura, porque él es el que por excelencia lo expresa más y se lleva y obviamente influencia a muchas masas para que lo hagan, ¿no?
Entonces, todo lo que se revela contra Dios, pues no, proviene de fe, proviene de esto. También se le domina al príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, y el maligno, que esto Jesús lo menciona en Mateo 13:19, y lo podemos ver, este sí vamos a leerlo a Primera de Juan capítulo 2, versículo 13. Entonces, Primera de Juan capítulo 2, versículo 13. Dice, os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo vosotros, dicen padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Bueno, el contexto ya después, ¿cómo es que vencemos? O ¿cómo es que un cristiano vence o ha vencido al maligno? Al creer en el Hijo de Dios. Digo, no esta clase aquí, pero hermanos, cuando uno cree verdaderamente, más adelante Juan lo vuelve a decir en el capítulo 5, pero la victoria que vence el mundo es nuestra fe, o sea, el creer, el confiar en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué uno cree? Y es donde tenemos que ir y escarbar, ¿no? ¿Cómo uno cree? ¿Cómo llega uno a creer, a confiar en Dios? Porque empieza a conocer quién es Dios. Decimos a los adolescentes en el campamento, miren alrededor la naturaleza, los cerros, los árboles, está bien hermoso, ¿sí o no? Como en la noche las estrellas, luego en el día, la nube, todo es hermoso. Imagínate ahora el creador de todo eso, tenerlo por padre. ¿Acaso si creó toda esta hermosura y todo este esplendor, acaso no puede cuidar de nosotros? Entonces, claro que sí, pero creer, la fe se va a alimentar de la palabra de Dios que nos enseña y nos va diciendo quién es. Es decir, lo voy a simplificar de esta manera: vamos a crecer en fe, o sea, no vamos a aumentar la fe, va a ser más firme, sólida y madura mientras más conozcamos quién es Dios y cuál es su voluntad. Pero pues estábamos ahí siempre criticando las predicas del pastor. Ay, ahora gritó mucho el pastor, ahora como que estábamos tranquilos. Estamos ahí a ver al hermano que se equivoca, a ver la alabanza. Mira, ya el hermano ya no sabe tocar, se le olvidó, que falta de respeto, me voy de esta iglesia, ya saben, ¿no? Pero si no nos enfocamos en lo más importante, si empezamos a ver este tipo de cosas, bueno, si empezamos nada más, o si no solamente nos quedamos con la voz de los hombres, pero no escuchamos la voz de la voz, ahí nos vamos a quedar, ¿no? Como dice Tercera de Sinfonía 5:12, camarón que se duerme. Entonces, si estamos atentos a lo que debemos hacer, dedicados a lo que nos debemos dedicar, bueno, ¿quién cree que va a aprovechar su tiempo en nuestros momentos de debilidad? Sí, el que tiene pintado ahí en la baja, o sea, él sí lo va a aprovechar. Nosotros tenemos que estar bien atentos ahí. La palabra de Dios nos convierte mucho en estar, como dice, velando, ¿sí o no? No pidiendo veladoras a nadie, no, velando. Estar nosotros bien activos en nuestra vida espiritual, en la oración, en la meditación de la palabra de Dios, atentos a nuestro alrededor, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿se acuerdan aquel pasaje? Aléjate de mí, Satanás, ¿quieres hacerme tropezar? Esto lo vemos en Mateo 16:23, yo lo voy a leer así rápido en esta versión, Mateo 16, versículo 23. Aléjate de mí, Satanás, ¿quieres hacerme? Lo dice esta versión así, que dice, ¿quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí, acuérdense que hablábamos la semana pasada y hoy como que un vistazo, que aunque Satanás no es su nombre, él es la máxima expresión, pero lo que sí puede pasar es que a veces nosotros seamos, en ese sentido, ¿se acuerdan? La semana pasada les expliqué, no voy a empezar eso, pero en ese sentido nosotros
cuando hacemos o deseamos cosas en contra de la voluntad de Dios, o en contra de todo lo que Dios es, de todo lo que Él representa, de su imagen, de su carácter, de su naturaleza, nos convertimos en ese sentido, pues estamos siendo Satanás, o sea, tenemos una actitud satánica o diabólica, para que no se miedo, hermano, porque luego a veces queremos andar con amor y como que no se la conoce. Hermano, tenga miedo. No, respeto al nombre de Dios y cuidado con todo eso. Jesús reconoció que el intento de Pedro era evitarle, acuérdense que Pedro por su humanidad, ¿no? Pero bueno, era evitarle el sufrimiento y la muerte en la cruz. A ver, es ese tipo de cosas que les digo que la intención de Pedro era no ver morir a su Señor porque lo quería y claro, ¿no? Eso podríamos decirlo que pues, desde una perspectiva no era algo tan malo, ¿no? Si quiere ver sufrir a un amigo, ¿sí o no? Pues nadie quiere ver sufrir a un ser querido. Pero la intención, o sea, no es suficiente para hacernos entender. ¿Sí? Por eso que a veces tengamos buenas intenciones, tenemos que examinar qué es lo que puede producir eso que queremos y eso que vamos a hacer. En nosotros, en los demás y hacia Dios. ¿Ok? Ahora, ese intento, pues en realidad era un intento de evitar que Jesús obedeciera el plan del Padre. Pero Pedro no lo miraba, ¿no? Él nomás sabía rebanar, ¿no? Pero fíjense, hermanos, Jesús se dio cuenta, bueno, entendió y al final de esta posición, o bueno, no es que no lo supiera, pero nos muestra aquí que esta posición no venía en sí de Pedro, sino de Satanás mismo. Ahora, en este sentido, ¿no? A Pedro no se le metió diablo, ¿verdad? No lo poseyó nada, porque Jesús no lo puede para expulsarlo, así diferente. Sino que Pedro estaba teniendo una actitud en contra de la voluntad de Dios, satánica, en adversidad, en decirle al Señor, no te vayas. Bueno, y tampoco no le dijo así, ¿verdad? No le dijo, mira, Señor, no te vayas. No, lo agarró y le dijo, ¿verdad? De pasaje ya lo sabemos, ¿no? Lo quiso regañar, Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿No? Y Pedro era muy así, ¿no? Muy cachanilla, no técnico, pues, ¿no? Y sí, soy aquí, no sé qué, ¿verdad? Entonces, y le dijo, no, Señor, ¿qué te pasa, no? Ya, cachanilla moderna, ¿no? Entonces, pero Jesús lo detiene y le dice, aléjate de ti, Satanás, porque solo piensas en las cosas de los hombres. Ahora, alguien va a decir, ay, no, qué duro el Señor, hermano. Mi hermano se quiere pensando en Satanás. Bueno, yo no sé si allá a los consejerías ahí. No, pero no usar esa tecnología, porque después el Señor es el Señor, ¿no? Pero, ¿cuál es el principio aquí? Que actitudes fuertes requieren palabras fuertes. Una rebeldía intensa requiere una intensidad de la palabra de Dios también. Y eso tenemos que entenderlo y examinarlo cuando estamos teniendo una actitud demasiado intensa en cuanto a rebeldía contra Dios. Dios va a tener una palabra que va a detener eso de golpe. Somos hijos, ¿ok? Y si queremos parecernos a nuestro Padre, claro, con todo el amor, con toda la sabiduría, porque la palabra de Dios es como una espada, cuando se acuerdan que dice Hebreos, como una espada de 2 filos. Acuérdense que hay espadas de un filo, todos sabemos eso, ¿no? Como la que usaban los antiguos samuráis, que eran de un filo nada más, cortaban de un lado, del otro lado no cortaban. Pues una espada que corta por los 2 lados rebana más fácil, ¿no? La palabra de Dios nos va a cortar en todo sentido para herir el pecado y poder hacer su obra, pero al mismo tiempo esa palabra nos sana, nos vivifica. O sea, la palabra de Dios no es como la de nosotros, ¿no? Que a veces venimos de súper buenas a la iglesia, ¿no? Ay, ¿cómo está? Pues aquí, no aguantando aquí, porque no me dejaron faltar, ahora le doy el pastor y gracias a Dios saca la memoria. Entonces, no, nuestras palabras son así, a veces ásperas, a veces nos falta mucha sabiduría, pero la palabra de Dios, con toda su verdad, hermosura, Dios nos muestra cómo somos y cómo estamos, ¿no? Y si nos duele, Señor, pero
Imagínense tener 6 años, 10 años, lo que sea, en una iglesia, y que un día te encuentres con Jesús y te digan, tú no eres cristiano. ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Qué te pasa, Señor? Pero no, casi, ya me imagino. Imagínense, hermanos, encontrarnos a Jesús de frente y que nos diga, que te diga, tú no eres cristiano. ¿Qué pasaría ahí? Cantaríamos la de, pasamos a unos 12, ¿no? ¿Qué pasaría ahí? ¿Sería un choque, sí o no? Si no, pero en tu nombre. Ahora, Jesús no se queda ahí, ¿sí o no? Porque es bien fácil yo decirle a alguien, ir con alguien y decirle, tú no eres cristiano, cualquiera puede hacer eso, pero Jesús no se queda ahí. La hermosura y la diferencia de Jesús, diferencia de nosotros, es que Él nos muestra el pecado con nombre, apellido, con talla y todo, ¿no? 32 por 30, es pecado. Y nos dice qué es lo que debemos hacer. O sea, Jesús no es como nosotros que vamos con la crítica, Él viene a aportarnos, a dar, aparte de la palabra, que es lo que por eso su palabra hiere, pero al mismo tiempo sana. Porque no solo nos dice qué está mal, o qué no debemos hacer, o qué no estamos haciendo, sino qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos corregir, qué es lo que debemos abandonar. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque eso fue lo que Cristo me dijo a mí. Sí, de verdad. Y tocaba en el avance y todo. Pero no era así. Pero Jesús no me dio esa palabra y se fue. Él me enseñó, me sigue enseñando y espero que todos nosotros cómo ser cristianos todos los días. Así que cuando nos pregunten, ¿eres cristiano? Esfuerzos por serlo todos los días. ¿Verdad? Bueno, esa es la diferencia. Pero el enemigo va a venir con otra manera, ¿no? No, tú no sirves para eso. Mira, o sea, son un montón de gente falsa en la iglesia, hipócritas. ¿A qué vas tú también? Bueno, a ver, hipocresía hay en todas partes. En el trabajo, sí o no. Yo no miro que la gente deje de ir a trabajar por eso. Esa es una, ¿cómo se dice? Un falso pretexto. No, si yo no voy a la iglesia porque pura hipocresía no falta. En todas partes hay. Ahora, no es justificación, está mal que haya eso. Pero eso no es una motivación, no debe ser una razón para no ir a la iglesia. En fin, no es el tema, ¿no? ¿Cómo se llamó la clase, hermano? Las piedradas del hermano. Entonces, pero bueno, Satanás, él es el príncipe de este mundo en ese sentido, porque todo, él es en esta, ahora sí, en esta dirección, él es el primero en ser el enemigo de Dios, ¿ok? Y él es la máxima expresión de toda la amistad. Todo lo que se parezca, todo lo que se asemeje a la rebelión que modela el diablo, que Satanás modela, promueve, pues es pecado, es ofensa, es rebelión. Todo lo que vaya en contra de lo que Dios ha establecido, de la imagen de Dios, de la naturaleza de Dios, es pecado y proviene del demonio. Bueno, o sea, pues no de Dios, no está en esta carne. Es satánico, porque es satánico no solo porque viene del diablo, sino porque va en contra de Dios. ¿Okay? Es anti-Dios, es anticristo, es anticristiano. Todo lo que vaya en contra del diseño natural de Dios es anticristiano. Tiene el espíritu del Cristo de Satanás. ¿Okay? Por eso nosotros no podemos celebrar lo que el mundo celebra de la manera en que el mundo lo celebra. Con todo el respeto que se merece una persona, ¿verdad? Un ser humano creado a la imagen de Dios, pero se atenta contra su cuerpo, contra su diseño natural, contra su sexualidad, contra todo el carácter moral de Dios, eso no lo celebramos, eso no lo vamos a promover. Claro que tenemos que respetar decisiones porque no podemos decidir por nadie, ¿cuántos saben eso? No podemos decidir por nadie, pero sí podemos orar por los demás, eso sí, pero no vamos a celebrar ese tipo de cosas, no les vamos a aplaudir. Ya bastante está demostrado que perjudica más, es más nocivo para la salud de lo que se dice, pero es bastante nocivo ir en contra del diseño natural, en fin, etc. Entonces, todo lo que vaya en contra de Dios
no lo podemos celebrar, no lo vamos a aplaudir y no lo vamos a promover. Claro que entendemos que hay que respetar y eso siempre desde la línea del respeto, pero no nos vamos a adherir, ¿ok? Esa es nuestra... Digo, es difícil a veces mantener esa postura por todo lo que está pasando ahorita, pero hermanos, todo eso es una ofensa a Dios. Más que, miren, porque luego van a decir, hermano fariseo ahí se está rasgando las vestiduras. No, hermano, más que coraje, a mí me da tristeza. Si a usted y a mí no nos da tristeza que el nombre de Dios sea ofendido, algo, como dicen los chavos ahora, es una red flag, es una bandera roja, es una mala señal. Porque más que darnos coraje, nos debe dar tristeza que los seres humanos prefieran todo lo que el engañador les ofrece antes que lo que Dios les ofrece. Porque ese es el engaño de Satanás desde el principio. Puedes tener todo lo que Dios te da sin hacer todo lo que Dios te pide. Ese es un buen ahí que le dio con toda la humanidad. ¿Se acuerdan que le dijo a, ya saben la historia, no? Y serán como Dios. No van a morir. Bueno, ya sabemos. Entonces, así es. Y nos va a hacer, bueno, los que, ¿verdad? Pero no sé nunca el caso que nos llegue a suceder, por aquellos que se dejan seducir y engañar, así están. Creyendo que pueden vivir de esa manera, ¿no? Pero este mundo jamás podrá darnos, no a la manera ni al nivel, las cosas que necesitamos como Dios sí lo hace. Dios sana y sacia nuestros corazones de una manera que nadie más lo puede hacer. Aunque a veces no veamos lo que nos gustaría ver, aunque a veces no estemos donde nos gustaría estar. Yo quisiera vivir en San Pedro de los Hermanos, yo creo que voy a decir un algo, a lo mejor nunca va a pasar eso. No soy profeta, no ni adivino. A lo mejor nunca estamos en el lugar que quisiéramos estar, o nunca llegamos a ser humanamente hablando, ¿no? Lo que quisiéramos ser. Pero como decía un predicador, a veces no soy lo que me gustaría ser. Otras veces no soy lo que debería ser. Pero por la gracia de Dios, ya no soy lo que solía ser. El pecador, esclavo de Satanás, del pecado, de la muerte, condenado a la desaparición eterna. Eso es lo que ya no somos por su gracia, hermanos. Eso es lo que en agradecimiento todos los días debemos celebrar y nunca olvidar. Que este mundo no es nuestro hogar y nunca va a ser el paraíso que a veces muchos quieren que sea. No, nuestra morada es celestial, nuestra ciudadanía es celestial, espiritual. Nuestra vida, naturaleza debe ser espiritual 24/7. Pero el mundo rechazó, irónicamente, ¿no? Queriendo la paz, rechaza al príncipe de paz. Bueno, hasta aquí lo vamos a quedar. Si Dios permite, la próxima semana vamos a continuar. Vamos a hablar acerca de la actividad de Satanás y de los demonios. Vamos a ver algunas cosas ahí, porque él es el originador del pecado. Esa fue su obra maestra, su masterpiece, el pecado. Pero bueno, si Dios permite, la próxima semana estamos aquí para continuar. Estamos orando por todo lo que estamos haciendo. Ya fue lo del evento de jóvenes, Dios nos llevó, nos trajo con bien, fue un evento, fueron unos días de mucha bendición. Dios habló a la vida de algunos jóvenes, yo pude ver cómo llegaron de una manera, algunos de una manera diferente. Y aunque solamente haya sido uno, estamos hablando con un hermano, aunque solamente uno se haya convertido, valió la pena el esfuerzo, porque un alma es invaluable. No podemos medir la verdad. Entonces, pero bueno, estamos hablando por lo que estamos haciendo aquí en la iglesia, por todo lo que viene. Si viene, ya sabemos, el evento de las hermanas, de las damas, todo eso, Dios nos guarde, nos guarde todo, ¿verdad? Que la palabra que se predique es un alimento sano, edificante, y creemos que así va a ser, pero sobre todo por los corazones, ¿sí o no? Por los que van a estar aquí, no solo en los eventos, sino cada domingo, cada sábado, cada jueves que nos venimos, que escuchen estas enseñanzas aquí y a través de las redes sociales. Oremos para que pueda llegar
Aquellos que a lo mejor ahorita no saben qué van a hacer de su vida. Hay gente que no sabe qué va a hacer de su vida, ¿saben? Todos los días hay gente que está pensando en, ya saben, desvivirse, no en un sentido figurado. Y oremos también porque cuando llegue esa palabra puede llegar a un corazón, tal vez al corazón más herido, o al corazón más lastimado, o al corazón más desesperanzado, pero que llegue esa palabra, llegue, para que pueda dar esperanza, para que pueda dar sanidad. Pero mucho, hermanos, por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan la función que puso el otro día el pastor aquí? Por el ministerio de la predicación. No para que a mí me salgan bien aquí las rimas, porque yo no sé rimar, hermano, no. Para que lo que se diga aquí sea palabra edificante, alimento que nutra, que sane, que fortalezca. Sí, que sea palabra que corte, que hiera, pero que sane. Que ese es el deseo de todos, por la gracia de Dios, estamos aquí, que nos escuchan, que lleguen a escuchar, que Dios se siente en el trono, en el corazón de los escucha. Amén. Vamos a orar para terminar. Si Dios permite, la próxima semana vamos a continuar con este tema y vamos a orar. Él se encuentra en sus ojos y en la obediencia del Señor y su palabra, en su rostro y oremos. Dios Padre, damos gracias en esta tan demás que has hablado y has permitido el estar de aquí. Gracias por tu palabra. Y queremos pedir perdón, Padre, porque reconocemos que a veces en vez de dedicarnos a vivir en santidad, estamos compitiendo por ver quién hace cosas más en contra de ti que más a favor de ti. Perdónanos, Padre, cuando nuestra actitud, nuestras motivaciones y nuestras intenciones no han estado alineadas a tu voluntad, sino al contrario, cuando han estado más alineadas a los deseos y a la cultura del mundo, Padre, y a los del príncipe de este mundo. Perdónanos cuando hemos tomado la actitud y la acción de Pedro al querer decirte qué es lo que tú deberías hacer y no lo que nosotros deberíamos hacer. Perdónanos, Señor, porque a veces esas palabras, esos comentarios, toda esa queja, a veces que surge del corazón, viene desde la rebeldía, desde la humanidad, desde la carnalidad, Señor. Pero hoy queremos reconocerte, Señor. Y reconocer también que tú entiendes mejor todas las cosas y que no hay nada que esté fuera de tu control, y que no hay nada que sea mejor que poder estar en tu presencia, como decía Dios tu palabra, como dijo el salmista y el profeta, que es mejor un día cruzar el camino para ver, mejor un día en tu presencia. ¿Qué puedo ganar? ¿Qué me puede dar este mundo que sea más hermoso? Que poder estar contigo, Padre, y poder recibir tu palabra, tu consuelo, tu fortaleza. Ayúdanos a amar tu santidad y la comunión contigo con nuestros hermanos. Llévanos contigo en nuestros hogares y que esta palabra, aunque es una clase, Señor, pero que podamos llevarla en el corazón para también compartirla con aquellos que también la necesitan, Padre. Entonces lo pedimos en el nombre de Jesús y todos cuando decimos